el gran mandamiento. San Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos, hermanos. Amén. Dios quiere que nos edifiquemos siempre, hermanos. Así que pídale a Dios que nos ayude esta mañana. Yo sé que muchos leen la Biblia en semana, otros no les alcanza el tiempo, pero este es un momento muy especial para nosotros, para oír la enseñanza. Soberano Señor, tú eres el Dios de esta iglesia, que con tu sangre preciosa la compraste, y quieres, Señor, que este pueblo se edifique todos los días, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, mis hermanos, y vamos a continuar el tema de las doctrinas fundamentales de la iglesia, de la Biblia a la iglesia, y me refiero a ellas como las doctrinas fundamentales de la salvación. Hoy tendremos la lección número 2, porque todos tienen un orden. Los miércoles estamos estudiando escatología, que también tiene orden. Para entenderla mejor, todo está ordenado por lecciones. Hoy estudiaremos la lección número 2 de doctrinas fundamentales. Normalmente se llama en el instituto soteriología, y ya ustedes saben qué quiere decir, ¿cierto? ¿Qué quiere decir soteriología, hermanos? Yo sé que les da pena decirlo en voz alta, pero ustedes sí se la saben. Soteriología quiere decir la ciencia que estudia las doctrinas fundamentales. Y son 26, 27 en orden. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, hermanos, las tengan siempre en orden. Es importante que traigan que escribir, hermano, una libreta, una agenda, un cuaderno. No venga a dormir, hermano, venga a oír la enseñanza. Nosotros, hay un buen número de personas que en la iglesia están activos y despiertos en el momento de la alabanza, pero cuando ya viene la enseñanza, dice: Señor, gracias por este momento especial para reposar. Y algunos se recuestan contra la pared, otros se recuestan en la banca y hasta luego, me llama cuando se acaba el culto, le dicen al vecino. Hermanos, Cristo vuelve y Dios quiere una iglesia a la altura de Él. Dios no quiere una iglesia enana.
Enana me refiero a el conocimiento que debemos tener del Señor. Dios quiere una iglesia a la altura de Él, como dice la Biblia, que fuese santa y sin mancha. Y dice Pablo a los Efesios capítulo 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que no seamos más niños fluctuantes y llevados por toda clase de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con artimaña con astucia las artimañas del oro. Entonces, la iglesia tiene que llegar a la altura de Cristo. Cristo es glorioso y la iglesia tiene que ser gloriosa a la altura de Cristo. Y es el conocimiento de Dios, hermanos, el que nos lleva a esa plenitud, creciendo siempre en el Señor. El tema de la segunda lección de las doctrinas fundamentales es monoteísmo. Monoteísmo. Anoten, monoteísmo viene de dos palabras, monos y teos. No habla de gorilas, monos. Monos quiere decir solo, mono, solo, solitario, uno. Monos, solo, solitario, uno. Y teos quiere decir Dios, o sea, un solo Dios, amén, solitario, solo, un solo Dios. Ese texto que le leo es clave, es fundamental. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento es, ¿cuál es? En la ley se dice, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Pero para amarlo hay que conocerlo primero. Y el Señor aclara lo que la ley no dice. La ley dice, amarás al Señor. Y el Señor lo aclara, que para amarlo hay que conocerlo primero. Y para amarlo hay que saber que Él es uno. Y uno su nombre. Entonces, a mí me gusta mucho que ahondemos en esto, porque usted y yo estamos rodeados, la gran mayoría de las iglesias evangélicas son trinitarias, partiendo por la iglesia romana. La iglesia romana fue la autora de la Trinidad. En el corazón de ellos nació la Trinidad. Y por eso es importante que ahondemos en esto, hermanos. El monoteísmo. ¿Qué quiere decir monoteísmo? Un solo Dios o un único Dios. Y la iglesia del nombre, esta iglesia que ha conocido la doctrina del nombre, de la cual nos sentimos bien honrados y privilegiados de que Dios nos haya llamado a la iglesia que tiene la doctrina del nombre. Del nombre. Yo siempre doy gracias a Dios que a mi casa no llegó alguien con doctrina torcida. Y dele gracias a Dios, hermano, que a su casa llegó alguien con la doctrina del nombre. Y a muchos hermanos que fueron de otras iglesias trinitarias que hoy son bautizados en el nombre de Jesús, les damos la bienvenida una vez más. Y hay que orar por las iglesias trinitarias. No hay que criticarlas. Ellos no tienen, la mayoría no tienen la culpa. Eso fue lo que oyeron de primera mano. Y hay mucha gente allí que creyó de buena fe. Y hay gente allí de buena fe. Y me perdonan, pero en algunas iglesias hay gente de mejor testimonio que nosotros. Uno no puede
criticar a la gente así, hermano. Hay gente en las iglesias nuestras que dicen, a ellos hay que expulsarlos y no se les puede decir hermano ni Dios les bendiga. Uno puede decirle Dios le bendiga a un inconverso. Eso de decir que yo no le digo Dios le bendiga me parece una bobada. ¿Por qué usted no le dice al vecino, amigo, Dios lo bendiga? ¿Por qué no puede desear usted la bendición no solamente a su hermano, a su vecino también? Cuando usted dice, amigo, Dios lo bendiga, está deseando que Dios lo bendiga, y la más grande bendición es que Dios lo bendiga con la salvación. Nosotros no hemos ganado a mucha gente porque hemos sido muy cerrados. No, que yo soy pentecostal y punto. A este vecino mío que es trino, compañero de trabajo, ni lo saludo. Así no es. ¿Cómo vamos a ganarnos otra gente, hermano? Primero tenemos que hacernos amigos de la gente para hablarle de lo que yo tengo. No trate de quitarle a la gente lo que tiene. Intente enseñarle lo que no tiene. Ese es el problema del evangelismo nuestro. Que llegamos al barrio, cualquier refán, al hablarle a la gente y decir, amigo, vea, si usted no deja la camándula se va para el infierno. Si usted no deja la idolatría, se va al infierno. Si usted no deja de ser borracho, se condenó. Así no es el evangelismo. No, Señor. Jesús nos enseñó otra cosa diferente, hermanos. Cristo no se metió con la religión de la gente. No se metió con la política de la gente. Él le habló a la gente lo que la gente necesitaba. Y la iglesia tiene que hablar a la gente de lo que ellos necesitan. No intente quitarle lo que tiene porque es imposible. No se lo va a quitar. Una persona que está acostumbrada a la idolatría, a la religión, de una vez con escopeta en la mano, usted no se gana a nadie. Y cuídese que si usted se pone a hablar mal de los ídolos de la gente, le mochan la cabeza por ahí, hermano. Usted no sabe con quién se encuentre por ahí, hermano. Repito, no intente quitarle a la gente lo que tiene. Enséñele lo que no tiene. Enséñele. No discuta, no pelee con la gente. No vale la pena. Nosotros tenemos una doctrina con la cual no hay que pelear. Simplemente si alguien quiere, le vamos a enseñar con mucho gusto, pero a pelear no. En los cultos la gente viene, hay mucha gente de otras iglesias que viene a pelear en las puertas de nuestros templos. Eso no lo haga usted jamás. Nosotros no tenemos necesidad de ir a otros templos a sacar gente. Dios nos ha dado sin necesidad de ir a molestar a la gente a otras iglesias. Usted ve que en los cultos viene ahí al atrio gente a molestar de otras iglesias, a envenenar a la gente. Así no es. Ese no es el evangelismo. Gloria al nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que hacernos amigos del Trinitario. Trátelo bien, para que luego usted le enseñe lo que él no tiene. No discuta, no pelee con la gente. Si no lo quiere escuchar, no discuta. El evangelio no es para pelear con la gente. Si alguien quiere oírlo de buena fe, enséñele. Pero si no quiere oírlo, tranquilo, déjelo quietecito. Cristo no le insistió a nadie. A la gente que lo escuchó, les habló. A los que no quisieron escucharlo, se fue y los dejó. Eso no es problema. El evangelio no es una baratija, hermano. El evangelio no es una promoción, pague 3 y lleve 5. No, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el que lo quiere oír de buena gana, se lo vamos a enseñar. Pero el que no lo quiere oír es problema de él. El que pierde es él, no es usted. Enseñe con sabiduría de buena gana. Muchos trinos no tienen la culpa de estar allí, pero por eso hay que orar por ellos, para que Dios les revele. Muchos de ellos van a venir a la iglesia y se van a bautizar en el nombre de Jesús, como lo han hecho ya muchos hermanos. Gloria al Señor. Monoteísmo. Existen varias definiciones en cuanto a Dios. Primero, ateísmo. ¿Qué es ateísmo?
el que niega la existencia de Dios. Bueno, en teoría, porque yo no creo en los ateos. El ateo, aunque lo dice con su boca, todo ser humano tiene en su foro interno algo que se llama razonamiento humano, que aunque lo diga con sus labios, en el corazón, como que sí, como que no. 2, los agnósticos. El agnóstico es el que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconocible. Como que sí, como que no. No lo aseguro, ni lo creo del todo, ni lo niego del todo. Esos son agnósticos. 3, panteístas. El que cree que Dios es todo lo que se ve. El panteísta cree que esa banca es un Dios, que este templo es un Dios. Todo, el cielo, la tierra, los mares, todo lo que se ve, se palpa. Nosotros mismos, ellos dicen que nosotros somos dioses. Dicen, lo que el panteísta, él no cree en un Dios omnipotente, sino que todo lo que se ve, se palpa y existe, que eso es Dios. Su compañero, para ellos es un Dios. Esa banca es un Dios. Ese templo es un Dios. Eso es lo que cree el panteísta. Politeísta. La creencia en varios dioses. Diteísta. El que cree en 2 dioses. Triteísta. Creencia en 3 dioses. Y monoteísta. ¿Cómo se llama ese? ¿Ustedes en qué están aquí? Aquí hay 6, 3, 6, 7. ¿Usted es triteísta? ¿Titeísta? ¿Politeísta? ¿Cierto que no? Entonces, ¿usted dónde se ubica? Monoteísta. O sea, creemos en uno solo. En el mundo existen 3 clases de religiones que son monoteístas, que son los judíos. El judío nunca es capaz, usted ni lo intente, hacerle creer que hay 3 dioses. Ellos dicen, les cuento 2 testimonios. 1, ustedes me están oyendo, hermanos. Nosotros como callados, pero están oyendo, ¿cierto? Pero, hermano, esto nos interesa más que cualquier otra cosa. Porque usted se va a enfrentar en la fábrica, en el trabajo, en la calle, en la refán, con este tipo de cosas. Una vez iba el hermano Octavio Valencia en una gira. A su lado se sentó un judío, un rabino. El hermano Octavio comenzó a hablarle del evangelio. El evangelio para los judíos es una cosa rara, porque Cristo para ellos fue un falso, un impostor, lo llaman el hijo de una bruja. Así es el tema de un montón de cosas. El judío le respondió, vean, la religión de ustedes es la religión más absurda que hay. Le dice el hermano Octavio, ¿por qué? Son los únicos seres en la tierra que son capaces, en su ignorancia, de creer que en el universo hay 3 dioses. El judío le explicó, ¿de dónde salen ustedes los evangélicos? Que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu es otro, que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu. ¿De dónde se inventaron eso? El hermano Octavio le dijo, nosotros no creemos sino en un solo Dios. El judío, dice el hermano Octavio, se quedó mirándolo aterrado. Y dice Octavio Valencia, que ustedes algunos lo conocen, fue presidente de la iglesia, que el judío se levantó de la silla y lo abrazó y le dijo, pastor, lo felicito. Nosotros los judíos, desde el principio creemos en un solo Dios. Y si usted cree en un solo Dios, estamos de acuerdo con eso. En estos días,
uno de mis yernos se encontró con un judío también en un avión y comenzó a hablarle también del evangelio. El judío también volvió y le dijo, es un judío que también es piloto, y le dice: hombre, ustedes andan equivocados, porque también le metió la Trinidad. ¿Cómo creen ustedes en la Trinidad, en tres dioses? ¿Cómo hacen para creer eso? ¿Dónde meten tres dioses? Y yerno le explicó que nosotros éramos pentecostales y que creíamos en un solo Dios. En un solo Dios. El judío no le hace creer a usted jamás que existan dos o tres dioses, jamás. Porque el judío desde el principio aprendió, y Dios mismo le enseñó al judío lo que dice el texto: un solo Dios verdadero. El judaísmo es la religión más arraigada en el monoteísmo. Usted no puede convencer a un judío que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu es otro. No, Señor. Ellos dicen: ¿cómo es posible que ustedes pretendan hacerle creer a la gente que en el Antiguo Testamento hay un Dios, que los evangelios tienen otro Dios y que las cartas tienen otro Dios? ¿De dónde salieron con eso? Y eso es verdad. ¿De dónde se inventan que el Dios del Antiguo Testamento es uno, que el de los evangelios es otro y que el de la iglesia es otro? Eso no es así. Eso no puede ser. La segunda religión en el mundo que son monoteístas son los islámicos, el Islam. Ellos, aunque no están dentro del programa de Dios, ellos no creen en dos ni en tres. Me refiero a los musulmanes. Los musulmanes, cuya religión es el islamismo, ellos no creen en Cristo, pues como un profeta o como un Dios, no. Ellos rechazan a Cristo porque los islámicos creen en el profeta Mahoma, que según ellos apareció en el año 600 después de Cristo, y que Dios se le reveló en unas planchas, no sé qué, es un enredo que ni ellos lo entienden. Yo he leído el Corán, he intentado leerlo, pero es más enredado que un costal de anzuelos. Es bien difícil. Pero lo que dice es que Mahoma es el que vino a reemplazar a Moisés. Ellos aceptan que Cristo existió, pero para ellos no tiene ningún sentido. Para ellos el único que funciona en la religión de los musulmanes es Mahoma, 600 años después de Cristo, según la historia de ellos. Ellos no creen en dos ni en tres, ellos creen en Alá. Resulta que Alá es el nombre de un Dios falso, no es el nombre de Dios, es nombre de un Dios falso. Ustedes saben que los islámicos son enemigos del Evangelio, enemigos de Israel y enemigos de todo lo que se llama religión. La tercera religión monoteísta es el cristianismo puro, es decir, los pentecostales del nombre de Jesús. Porque hay muchos cristianos, llamados cristianos, que no son monoteístas, son triteístas. Entonces, es bueno hacer historia en esto, hermano. Vamos a hacer monoteísmo histórico. ¿Desde dónde viene la creencia de un solo Dios? Mire, espero que me pongan cuidado. Dice la Biblia: en el principio creó Dios, no los dioses, Dios. Nota el verbo creó. En el principio creó. No dice que crearon, creó. Eso es un singular. Creó. Eso está en Génesis 1:1. En Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos, plural. Dice el verso 26. Y el 27 dice, y creó, singular. Ya es un tema distinto. El verbo hagamos, la palabra hagamos, viene el verbo hacer. Hacer no es lo mismo que crear. Crear es hacer aparecer las cosas de la nada.
Perdón, crear. Crear es hacer aparecer las cosas de la nada, mientras que hacer es darle forma a lo que ya está creado. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, está hablando de un propósito futuro, a la distancia, al futuro. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Note usted que el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. No dice a su semejanza, sino a su imagen. Adán fue creado a la imagen de Dios. Pero el hombre, el segundo Adán, que es Cristo, vino y recobró la imagen de Dios que Adán perdió y se la dio a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tendrá que llegar a la semejanza. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero la iglesia tendrá que llegar a la semejanza. Es decir, a la posición, a la altura de Cristo. Cristo es imagen y semejanza de Dios. Y la iglesia llegará no solamente a la imagen, sino también a la semejanza, para que sea, como dice la Biblia, semejante al cuerpo de la gloria suya. La palabra Dios quiere decir Elohim. Si usted lo escribe, Elohim, es Elo con H intermedia, im, que quiere decir pluralidad. ¿Cómo dije yo? Aquí se enreda con eso. Dígalo. Yo no lo digo porque me enredo. Eso es Dios. Es una traducción de Elohim. Y Elohim quiere decir pluralidad. Lo digo despacio porque me enredo. Pluralidad. Los trinos dicen que hay una pluralidad de dioses. Pero no, señor. Ese Elohim plural quiere decir pluralidad, no de dioses, sino de atributos y poderes de Dios. ¿Por qué plural? Porque Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es alimentador, Dios es redentor, Dios es salvador. Aleluya. Y vi todos esos ministerios y oficios son los que se encierran en el plural Elohim. Es una palabra traducida. Hoy hay muchos movimientos en internet, hay una cantidad de movimientos que de pronto usted los ha leído, de una serie de movimientos que discuten la palabra Yahvé o Jehová y dicen, nosotros tenemos la verdadera Biblia, dicen algunos, porque la palabra, dicen ellos, la palabra Jehová y Yahvé no existe en los originales. Nadie en este tiempo tiene los originales, nosotros tenemos copias. Nadie puede decir, hombre, yo tengo aquí la pluma de Pablo. Estos son copias de las copias y de copias. Nosotros estamos en Cristo por la fe. Hemos creído en Cristo, en su palabra, y no vamos aquí a meternos en cosas que realmente no entendemos. Hay gente que no entiende. El nombre Jehová o el nombre Yahvé son nombres que, claro, no aparecen en los antiguos manuscritos, porque fueron traducciones que se hicieron después. A Dios en el Antiguo Testamento se le llamó, así dijo Jehová, el Altísimo. Jehová es una traducción, como es la palabra Dios. Dios es una palabra, es una traducción de Elohim, que quiere decir pluralidad, no de dioses, sino de poderes y atributos, porque Dios lo llena todo, lo hace todo, lo sabe todo. Amén.
Igualmente la palabra Jehová es una tradición. Jehová quiere decir el Todopoderoso, el Altísimo, el Temible. Eso quiere decir Jehová. Igualmente Yahvé. Son nombres que se usaron en diferentes épocas, en diferentes culturas, y eso no afecta para nada la salvación, para nada. Son traducciones que en el paso del tiempo, las cosas, el lenguaje ha cambiado porque la Biblia es un libro universal. En nuestro idioma se escribe de una manera, pero no se escribe de la misma manera en el lenguaje indígena. Yo tengo varias Biblias en varios idiomas indígenas. No se escribe lo mismo. Se traduce igual, pero la transcripción no es la misma. Entonces, Jehová no aparece en el Antiguo Testamento en los originales ni la palabra Yahvé. Es una traducción que quiere decir el Dios Altísimo, el Dios enaltecido o el Dios temible. Es igual, no hay ningún problema en eso. A partir del 95, la Biblia, la nueva versión del 95, desde ese momento, de la Biblia sacaron la palabra Jehová, porque cayó la palabra Jehová en desuso. No es que sea mala, no es que sea malo decir Jehová. Eso que en el lenguaje en que se escribe Jehová quiere decir el Dios enaltecido o el Dios temible, tiene varios títulos. Entonces, a partir del 95, que no sé si usted la tiene en la Biblia, la nueva versión internacional, ya no se usa la palabra Jehová, sino el Señor. Es decir, se volvió a lo antiguo, pero eso no afecta de que usted diga Jehová, porque Jehová quiere decir el Dios enaltecido o el Dios temible. No hay ningún problema en eso. Así que no se ponga usted a discutir que hermano, que vea que Jehová, que no sé cuánto, y que eso ya no existe. No, las nuevas versiones que tenemos, aún las católicas, sacaron ya el nombre Jehová porque ya cayó en desuso. Y se usa la palabra así dice el Señor. Siempre en el Antiguo Testamento hebreo se usó la palabra Dios. Los hebreos nunca usaron el nombre porque ellos nunca tuvieron la revelación del nombre. Eso dice la Biblia. Dios a ellos no se les dio a conocer con el nombre. El nombre de Dios se conoció es en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento se llamaba así dice el Señor, el Altísimo, el Temible, Los nombres en la Biblia tienen un significado grande. Cada nombre en la Biblia, de personas, de montes, de valles, de ríos, etcétera, tienen un nombre, tienen un significado, dependiendo lo que haya ocurrido en ese lugar. Los hebreos le dieron un nombre. Por ejemplo, ¿qué significa Adán? ¿Lo vieron? ¿Qué significa? Ve, hombre. Yo pensé que están despiertos, hermano. A ver, ¿cuántos están dormidos? O despierto le tiro agua, hermano. ¿Qué quiere decir Eva? Eva. ¿Qué quiere decir Eva? Madre de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre enaltecido. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre de muchedumbres. ¿Qué quiere decir Sara? Princesa. ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. ¿Qué quiere decir Jacob? Suplantador. ¿Qué quiere decir Moisés? Mire que todos los nombres en la Biblia tienen un significado dependiendo de dónde venga
Y si es un río, un valle, un monte, también depende de lo que haya ocurrido allí. Pero se me quedaron con la palabra Adán. Adán, ¿qué quiere decir? En estos días les voy a traer un librito donde hay más de 500 nombres en la Biblia y su significado. Se lo voy a traer, pues para que lo vean, ¿no? Tierra quiere decir Adán. Adán quiere decir tierra, anótelo. Sigamos. Monoteísmo histórico. Desde el tiempo de la época de Adán, o más bien desde Adán para atrás, después del diluvio, se levantó otra generación que fueron los que levantaron la torre de Babel en la llanura que usted conoce. Después del diluvio, se levantó una generación que fueron agnósticos. Fue una generación que de cierto modo sintieron raíz de amargura, venganza, odio, porque se dieron cuenta, conocieron la historia del diluvio, y esa no fue una generación creyente, fueron agnósticos. De esa generación se levantó un hombre que se llamó Nimrod. ¿Quisiera usted ponerle a un hijo Nimrod? Qué raro. ¿Por qué no existe el nombre de Caín? ¿Conoce usted el nombre de Caín en algún...? Yo no lo conozco. El nombre de Nimrod. ¿Sabe que una vez sí me di cuenta de eso? En un pastor, nombre de sus hijos, Nimrod. Nimrod. Qué belleza. Nimrod fue el primer, de cierto modo, emperador mundial. Él fue el que, bajo sus órdenes, se construyó la Torre de Babel. La Torre de Babel se construyó. Ellos sabían que al cielo físicamente no podían ir con una torre de ladrillos. No, lo que construyeron allí fue un centro astrológico. Babilonia viene de Babel. Babel fue el centro astrológico que Nimrod, desde ese momento ellos, Nimrod y su gente, dejaron de adorar a Dios, porque para ellos Dios como que sí, como que no, y para los que creían que Dios existía, era un Dios malo, era un Dios odioso, vengativo y cruel. Entonces desde ese momento levantaron una torre que se constituyó en el centro de la astrología mundial. Allí nace la astrología, y la gente dejó sus prácticas, algunos que la tenían, para adorar los astros. Por eso se llama astrología. La Biblia llama los astros el ejército del cielo, que Israel y que las naciones después de eso se dedicaron a adorar. Por eso es que Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira para honrar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Allí nace la astrología y nace la religión babilonia, de la que hoy es la religión popular, que se dedicó precisamente a eso, a la adoración de los astros. Nimrod